El Hatha Yoga se ocupa principalmente de dos cosas: los asana, postura física, quiere decir asana, y los pranayama, ejercicios de respiración. Pero es importante darnos cuenta de que tanto el asana como el pranayama juegan un papel importante en el Raja Yoga o yoga real de Patanjali. En los tradicionales 8 miembros del sistema de Patanjali, asana y pranayama son los miembros 3 y 4. ¿Cuál es entonces la relación entre el Hatha Yoga y el Raja Yoga? Un ex practicante de yoga, Dave Fletcher, dice que las posturas de yoga evolucionan como parte integral del Raja Yoga. Él enseña que el autor del famoso manual, el Hatha Yoga, el Pradikya, presenta al Hatha pura y exclusivamente para el logro del Raja Yoga. También cita a un estudioso del yoga francés que dice: el único propósito del Hatha Yoga es suprimir los obstáculos físicos en el camino real del Raja Yoga. El Hatha Yoga es llamado, en consecuencia, la escalera hacia el Raja Yoga. Son grados que usted tiene que ir subiendo. David Fletcher, ex practicante de yoga, está de acuerdo y señala que las posturas físicas están, y escuchen lo que dijo, están diseñadas específicamente para manipular la conciencia hacia la experiencia consumada del Raja Yoga y Samadhi, una unión indiferenciada con la esencia primitiva de la conciencia. Estas afirmaciones debieran dejar bastante en claro que el Hatha Yoga o yoga físico ha sido considerado históricamente como simplemente una forma de ayudar al yogi a lograr la iluminación, el miembro final del Raja Yoga. Si nosotros no entendemos este proceso aquí, no vamos a entender el final. Y es interesante escuchar lo que dicen nuestros especialistas de cuando ya se entra al Raja Yoga. Esto se confirma adicionalmente al considerar el Iyengar Yoga, tal vez la forma más popular del Hatha Yoga en los Estados Unidos. En el sitio web, en el Instituto de Iyengar Yoga en San Francisco dice: vea que ese Iyengar estudia y enseña el yoga tal como se desarrolla en el yoga de los sutras de los Patanjali y el Hatha Yoga Pratapika, entre otros textos clásicos. Por lo tanto, el asana o postura son enseñados como uno de los 8 miembros del yoga definido del Patanjali. De hecho, el fin último de intentar Hatha Yoga es precisamente el último que del Raja Yoga de Patanjali. Ambos buscan experimentar la unión con Dios, Brahman y conciencia universal. Si todo esto es así, parece más evidente que el Hatha Yoga podría terminar por involucrar a los participantes en algo que es mucho más que el ejercicio físico, dice este ex yoguista. Si bien tal vez no sea obvio inicialmente, la meta final del Hatha es la misma que toda otra forma de yoga, la unión del yo como una conciencia impersonal y universal. Debemos recordar que la Biblia nunca exhorta a los cristianos a buscar una experiencia así. En todo caso, nos advierte acerca de los peligros potenciales de hacerlo. Ahora, es necesario considerar el yoga, la práctica del yoga, si es o no una realidad peligrosa y por qué. ¿Puede ser perjudicial el yoga? Y a pesar de los pregonados beneficios para la salud, hay numerosas advertencias en la literatura yoga acreditada que previene que el yoga puede ser perjudicial físicamente, mentalmente y espiritualmente si no se practica correctamente. Por ejemplo, Swami Prabhavananda advierte que este ex yoguista acerca de los peligrosos efectos físicos que pueden resultar de los ejercicios de respiración del yoga. Y él dice: a menos que se hagan correctamente, hay una buena posibilidad de dañar el cerebro. Y las personas que practican este tipo de respiración sin la supervisión adecuada
pueden sufrir una enfermedad que ninguna ciencia o médicos conocidos pueden curar. Nadie le puede curar. Por eso, cuando el hermano Carlos Anacondia dice, reprendo todo demonio de yoga, comienzan a caer algunos. Y algunos han comenzado a experimentar sanidad divina, sobrenatural, que ni los médicos ni las pastillas lograron. Gente que estaban atadas por demonios de años atrás. Y solamente fue mencionar demonio inmundo de yoga, suelta a esta persona, algo se destapa, algo que estaba encubierto, tapado, algo sale a luz. Sigamos escuchando lo que dice este señor. Además, muchos yogis advierten que la práctica de yoga puede poner en peligro la cordura de una persona. Este ex yoguista, al describir el despertar del Kundalini, el poder de la serpiente enroscada, quiere decir Kundalini, Gop Krishna registra su propia experiencia de la siguiente forma: fue una variable durante muchos años, dolorosa y obsesiva. He pasado por casi todas las etapas de tipos de mente, mediúnica, psicótica y otros. Durante un tiempo estuve alterado entre la cordura y la locura. Yo conozco cristianos, yo los he visitado, algunos no se congregan en nuestra iglesia allá, porque abrazaron el yoga, comenzaron una vida gloriosa, hermosa en el Señor. Los he visto como zombies en la calle, lerdos para el reflejo, que no sé cómo le dan licencia de conducir. Los he visto que cuando usted habla están en la luna, no tienen más. Cuando usted les hace una pregunta están pensando cómo respondo y de la manera que respondo y qué respondo. Han aprendido hasta el arte de cómo decir lo que no se debe decir, que eso se llama mentira. En una palabra, mentir con un maquillaje. Recuerden que hace un rato hablaba de los maquillajes, con un maquillaje de verdad, un maquillaje que parece ser de una persona de paz. Y usted va a su casa y va a encontrar que tiene diazepam, lesotan, Valium, Dormicum y tantas pastillas, porque es la única forma de viajar. ¿Por qué? Y no le hable de comer carne, están solo con la verdurita, que no está mal, que la verdura es buena. Yo creo en la naturaleza, soy bastante naturista y creo en las verduras, pero cuidado cuando de a poco comienzan a tener dominio estas filosofías y perdemos de vivir la vida en plenitud. Sin embargo, finalmente, desde la perspectiva cristiana, parecería que el yoga también podría ser perjudicial espiritualmente. Para entender por qué, volvamos a la experiencia de Kundalini. El erudito de yoga Hans Ricker dice: el Kundalini es el fundamento de todas las prácticas de yoga. Pero, ¿qué es exactamente el Kundalini y por qué es tan fundamental para la práctica de yoga? Swami Vivekananda resume la experiencia del Kundalini de la siguiente forma: cuando se lo despierta a través de la práctica de disciplinas espirituales, sube por la columna vertebral, pasa a través de los distintos centros y llega finalmente al cerebro, en cuyo momento el yogi experimenta el samadhi y la absorción total de la deidad. Cuando llega allá arriba se puede absorber realmente todo a Dios. Deidad es Dios, divinidad. Primero tiene que trabajar por la columna, repito, finalmente llega al cerebro y cuyo momento experimenta el samadhi y la absorción total de la deidad. Y el investigador John White lleva la importancia de esta experiencia aún más lejos al decir: si bien la palabra Kundalini proviene de la tradición yoga, casi todas las principales religiones, caminos espirituales y auténticas tradiciones ocultistas del mundo consideran que algo similar a la experiencia del Kundalini tiene importancia en la adivinación de una persona. De la divinación. Divinizar a una persona es ponerla a la altura de Dios. Recuerdan que la palabra divino quiere decir atributo solamente a Dios. Cuando usted dice: mi hijo está divino, usted está pecando, usted está haciendo de su hijo un Dios. Ay, mi esposa es divina. Minga, su esposa jamás es divina, es hermosa, todo lo que quiere. Y desgraciadamente este léxico se ha metido entre los cristianos. Ay, el pastor de la iglesia es divino. Minga, que va a ser divino.
ni su esposa, ni usted en el espejo es divina, solamente Dios es divino. Y divinizar a estas personas por medio del yoga, vamos a ver dónde comenzó este problema, de dónde raja este problema de la adivinación de una persona. La palabra en sí tal vez no parezca, pero el concepto está allí como una clave para lograr la condición divina. Al leer descripciones de este tipo sobre el Kundalini o el poder de la serpiente enroscada, un cristiano casi puede oír el siseo de la serpiente antigua que la Biblia declara, la cual engaña al mundo entero. ¿Te recuerdan lo que la Biblia habla acerca de esta serpiente? En el Edén aduló a nuestros primeros padres diciéndoles: seréis como dioses. Si ustedes comen de esta fruta prohibida, seréis como dioses. Si bien el cristiano o el yoga tienen conceptos muy diferentes de Dios, ¿no es esto en esencia lo que promete el yoga? No hay casi diferencia ninguna. Sumanhandi Shah Swami Ahasha dijo una vez: la principal enseñanza del yoga es la verdadera naturaleza del hombre. La principal enseñanza del yoga es que la verdadera naturaleza del hombre es divina. Obviamente, esta no es la visión cristiana del hombre, pero si la meta del yoga es que uno realice su divinidad esencial a través de la unión con Dios, entonces ¿no debería el cristiano considerar la práctica que conduce a esta realización como algo que potencialmente es dañino espiritualmente? Yo podría seguir y quiero terminar con esto. ¿Puede separarse la filosofía del yoga y la práctica? Sin duda, ya ha sido contestada en sentido negativo. Y es cierto, por cierto, el punto de vista de muchos estudiosos del yoga, David Fecho, que perteneció a la Sociedad del Yoga, Amanda Marga, ha escrito: el yoga físico, según sus definiciones clásicas, es inherente y funcionalmente incapaz de ser separado de la metafísica religiosa oriental. Es más, las autoridades del yoga, Feuerstein y Miller, al hablar de las posturas del yoga, o sea, asana, y los ejercicios de respiración, pranayama, indican que este tipo de prácticas son algo más que solo otra forma de ejercicio. Por cierto, son ejercicios psicosomáticos. ¿Significa esto que separar la teoría de la práctica es simplemente imposible en el yoga? Al recorrer cuidadosamente el texto introductorio sobre el Hatha Yoga, uno ve que se ilustran muchas posturas. Varias de estas podrían ser similares, si no son idénticas, a ejercicios y estiramientos que uno ya está haciendo. Por cierto, uno participa en el programa de estirar de estas posturas de yoga de nivel inicial y se hacen en un contexto completamente provisto de la filosofía de yoga. En un caso como este, ¿no nos obliga la sinceridad a reconocer al menos la posibilidad de separar la teoría de la práctica? Si bien detesto estar de acuerdo con estudiosos que saben muchísimo más sobre el tema que yo, dice este señor, esta definición me parece válida. Sin embargo, déjeme agregar rápidamente que veo que esta distinción es legítima solo al inicio de este tipo de práctica y solo con relación a las posturas. Los ejercicios de respiración, por varias razones, siguen siendo problemáticos. Pero esta distinción plantea todavía una pregunta: ¿por qué? ¿Cuántas personas comienzan un programa de ejercicio con la intención de nunca avanzar más allá del nivel más básico? Y dado que por naturaleza misma de la práctica de yoga, esta distinción solo podría ser válida en las primerísimas etapas, ¿por qué querría un cristiano iniciar jamás este proceso? A mí me parece que si alguien quiere un programa, debería considerar el aerobismo de algo empático o acuático, el ballet acuático o simplemente el estiramiento. Estos programas pueden ser igualmente beneficiosos para el cuerpo sin poner en peligro el alma potencialmente. El autor de este material,
que yo lo adjunté a mi análisis del yoga, es una persona que incentiva a que nosotros podamos hacer ejercicios de respiración, y es bueno, pero eso no nos hace más cristianos, para incluir algunas cosas que nos van a hacer daño. Es interesante cómo me gustaría que mi esposa algún día pueda enseñarle algunos principios que tienen que ver cómo funcionar mejor del bocho, ella como profesional psicóloga, de la parte importante que tiene que ver con la respiración. Una persona que tiene problemas con los pulmones, producto del alcohol o del cigarro, no solamente le está dando menos oxígeno a la sangre, todo tiene que ver cómo hemos cuidado lo que Dios nos dio. Hay mucha gente inteligente que come de forma inteligente, vive de forma inteligente, se proyecta de forma inteligente, tiene lucidez mental de forma inteligente, no daña su cuerpo porque son inteligentes, y yo diría que tienen un problema: no han aprendido a vivir en armonía con Dios. ¿Cuál era el principio más importante para un judío de la época? Jesús le pregunta al joven: ¿qué ha de hacer tú para heredar el reino de los cielos? Y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Toda tu mente. Sin duda que nosotros hemos aprendido, por lo que leímos al principio, que nosotros hemos sido invitados a renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente quiere decir de crecer con nuestra mente para la gloria de Dios. Cuando yo simplemente hago un viaje ancestral que yo puedo llegar a ser un Dios, yo simplemente estoy retornando al Edén a escuchar de nuevo a la serpiente antigua. ¿Qué te impide que hagas esto si vas a ser igual a Dios? Y miren de dónde salió Lucifer, Satanás. Fue arrojado, dice el libro de Isaías, como maestro de la ceremonia, maestro concertista, músico de la orquesta de Dios. Fue arrojado de los cielos a vagar sobre la faz de la tierra porque simplemente quiso ser igual.